Hola amantes del básquet, os traigo un vídeo que muchos me pedisteis ayer, que es mi top 10 de mejores jugadores de la historia. Ya llevo mucho tiempo con el canal, no quería matar este pájaro pues muy pronto, y yo creo que ya después de tanto tiempo, que ya sí creo que llevamos suficiente tiempo en el canal como para hacer este vídeo. Ya hice mis tops históricos, ¿vale? Echarle un ojo, pasaros por la lista de reproducción de tops si queréis ver cuáles son mis tops históricos, ¿no? De los 5 mejores creo que hice por posiciones, pero no había hecho ninguno, del top 10 genérico, ¿no? Incluyendo, pues, obviando las posiciones, olvidando las posiciones y, pues, teniendo sentido ese top 10, ¿no? Como siempre, no en mi opinión según mis preferencias de juego, ¿no? Porque si fuera por mis preferencias de juego, pues probablemente Wilt Chamberlain, por ejemplo, estaría más arriba. Ahora después entramos a dónde está él, pero por ejemplo a mí me gusta, yo lo que he visto, lo poco que se puede ver, es una tristeza, pero era muy bonito de ver a Wilt Chamberlain, ¿vale? Y además, pues estadísticamente tampoco se puede tanto porque no había los mismos medios, etcétera. Pero yo me baso en anillos, títulos individuales, MVPs, premios, etcétera, y estadísticas avanzadas y estadísticas generales, ¿vale? Esos son mis puntos de guía, más allá del juego, que luego también es importante, pero es lo que he dejado en la última peldaño, porque al final los resultados son los que indican dónde queda un tío y dónde queda otro. Por eso Curry, tarde o temprano, poco a poco, va a acabar colocándose, veremos hasta dónde puede llegar, pero va a acabar colocándose muy arriba. Y por ejemplo, otros jugadores como Chris Paul, si no acaban de romper y ganar anillos, probablemente se queden más atrás de lo que podrían haber quedado, como por ejemplo Karl Malone. Karl Malone tiene estadísticas para estar muy arriba, de hecho para estar en el top 10, pero los anillos le dejan en una posición pues por debajo de su nivel real, pero es lo que hay que ganar en épocas difíciles. Por ejemplo, LeBron no tiene más anillos porque se ha encontrado con el mejor equipo de la historia, que es Golden State Warriors, eso desde mi punto de vista. O, por ejemplo, Larry Bird con 3 anillos tiene tanto mérito porque coincidió en una época muy bestia. Pero bueno, ahora entramos en detalles y vamos a ver cuál es mi top 10 de mejores jugadores de la historia. ¡Empezamos! Y en el puesto número 10 vamos a hablar de Wilt Chamberlain. Sí, señores, pongo al pívot de Los Ángeles, Filadelfia, de muchos sitios, porque pues es una cosa exagerada, ¿no? Aquí he estado entre poner a Hakeem Olajuwon y a él, porque estaba ahí entre dos aguas, ¿no? Es verdad que Wilt Chamberlain, pues al final me ha tirado porque pese a no tener los datos de BPM, de estadística avanzada, de con él en pista, etcétera, pues hacía cosas tan bárbaras y tan bestiales, pese a que era una época en la que tenía mucha ventaja con el resto, que no podía obviarlo, ¿vale? Me dolía demasiado obviarlo. Si quizás Hakeem Olajuwon hubiera tenido algún anillo más, me lo hubiera pensado, no me lo hubiera pensado, lo hubiera metido a Hakeem Olajuwon, pero como no es el caso, me he decantado por un jugador que era impresionante y que tiene, pues es el jugador con más récords de la NBA, tenía que estar en el top 10. En la posición número 9 vamos a hablar de Bill Russell, sí, el jugador de los Celtics que acabó su carrera pues ahí mismo y que tiene más anillos que nadie en la historia, también tenía que estar ahí, con quizás el mejor jugador defensivo también que se ha conocido en la NBA, y otra vez alguien que le penaliza, primero, ser un baloncesto diferente, ¿no? Porque el baloncesto tal y como lo conocemos hoy en día, pues los pivots ya no podían ser tan importantísimos, no solo por la era del triple, sino desde que pusieron el triple en sí, empezaron a coger importancia los jugadores exteriores. En esa época prácticamente todo el mundo penetraba, por eso hacían 700 tapones. Entonces se devalúan un poco sus números y por eso, pues pese a que tiene más anillos que nadie y que reventaron su equipo y que es quizá el equipo más efectivo, no el mejor equipo de la historia, el equipo más efectivo pues está en la posición número 9, Bill Russell, pero ya os digo, defensa bestial y un jugador que daba una consistencia increíble, que también tiene unos números impresionantes y que tiene que estar en esta lista. Bill Russell tiene que estar en esta lista. Vamos con el motivo de hacer esta lista, este top 10, y no es otra que Kobe Bryant, que está en la posición número 8 desde mi punto de vista. ¿Por qué? He tenido dudas con el número 7, luego os cuento por qué, pero he tenido dudas con el número 7 y él, ¿vale? He dudado.
pero estadísticamente al final me he decantado por Kobe Bryant en esta posición, porque tenía peores números que el rival con el que peleaba en la posición de antes, con más partidos, peores porcentajes, y en definitiva además yo, el jugador que he puesto antes, le recuerdo una capacidad de dominar partidos que no se la he visto en ninguna, no la he visto desde, o sea, entre él y LeBron, desde que veo baloncesto prácticamente solo he visto dos jugadores con esa capacidad de dominio y individual, y es LeBron y otro es él, entonces pues tenía que ponerlo. Y hablando un poco más de Kobe, bueno, como que vamos a decir de Kobe, 5 anillos, jugadorazo, le falta algún que otro MVP, pero un jugador que ha marcado una época, que ha sido impresionante y que está entre los mejores anotadores de la historia de la NBA. Para muchos, el mejor anotador de la historia de la NBA, aunque está difícil eso con un tal señor Goat por ahí, pero la verdad es que es un jugador que merece estar en este señor top 10. Y en la posición número 7, un archienemigo de Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Efectivamente, este jugador, pues prácticamente, menos en totales, porque jugó menos, jugó más o menos, jugaron lo mismo, pero menos en totales, porque era más anotador al final de carrera, o mantuvo más números. Kobe Bryant, en general, en estadísticas avanzadas le supera, tanto en WinSAR como en BPM, y como digo, los dominios de los partidos cuando estuvo bien. De hecho, le penaliza a Kobe el efecto que tuvo la marcha de Shaquille O'Neal, ¿no? Que el equipo se destrozó. La pregunta es, si hubiera ido Kobe en vez de Shaquille O'Neal, los Lakers hubieran caído tanto. La verdad es que lo dudo mucho que hubiera caído tanto, y de hecho creo que hubieran seguido ganando, no como luego la pequeña crisis que tuvo hasta la llegada del señor Pau Gasol, que dio otra vez ese empujoncito a Los Ángeles Lakers de Kobe Bryant. Shaquille O'Neal, un pivot que rompía canastas, que era impresionante y que a mí pues es de mis jugadores favoritos de la historia de la NBA. En la posición 6 yo diría que es el infravalorado de este ranking. Creo que es el jugador que se le menosprecia muchísimo, porque nunca ha llamado tanto la atención, siempre ha sido mátalas callando, y efectivamente es Tim Duncan. Tim Duncan lo pongo en esta posición porque, para empezar, es el mejor de la historia en una posición, y pues siendo eso es muy difícil que caiga en otras posiciones, ¿no? Es que no hay más. Al final, los que son los mejores en una posición concreta en la historia, pues prácticamente están en este top y están muy arriba. Tim Duncan lo fue en la posición de la pivot, domina en WinSAR en playoff, domina en WinSAR en temporada regular, longevidad absoluta, efectividad. Bueno, Tim Duncan era un maestro, señores, un maestro. Y empezamos con el top 5. En el 5 tenemos a uno de mis verdes, a Larry Bird. A Larry Bird, que ha estado muy ahí con Tim Duncan, cuidado. Ya no le puede superar Duncan, desde mi punto de vista, obviamente, pero ha estado ahí muy reñida la cosa. Y Larry Bird, bueno, entra aquí, pese a que tiene 3 anillos, de hecho ya me he dejado jugadores con más anillos que él detrás, como Kobe, Shaquille o Tim Duncan, pero, bueno, Bill Russell. Pero Larry Bird ganó 3 anillos en la que yo considero la época más difícil de la historia de la NBA. Magic Johnson, Isaiah Thomas, equipos concretos que daban mucha caña, mucha defensa, muchos palos, y considero que es la época más complicada y más pues increíble, de la igualada, diría, de la historia de la NBA. Y ganar, pues es que 3 anillos coincidiendo con Magic Johnson, por ejemplo, pues es que es una verdadera salvajada. O sea, no solo Magic Johnson, sino otros muchos. Esa época era bestial. Es una pena que no la hayamos podido vivir. Es verdad que eso no le quita méritos a otros que han tenido épocas más fáciles, pero esta es concretamente, yo creo, la más difícil de todas las épocas, y se ve por el valor que se le dan a esos 3 anillos de Larry Bird. Con el número 4 vamos con Kareem Abdul-Jabbar. Esta ha sido una decisión muy complicada, porque tenía yo otro angelino en el mente, estaban ahí en debate, pero al final la longevidad de Kareem yo creo que juega en favor de su rival. ¿Por qué? Porque al jugar tantas temporadas alargó y perdió bastantes stats que al final
pues es importante para cómo te recuerda a la gente y para tus estadísticas finales de carrera. Además, desfavorece también que haya coincidido muchas temporadas con el adiós antes del triple, que eso también le facilitaba la vida a los pivots. De hecho, está ahí más arriba que nadie porque tuvo esa pequeña tramo que era tan dominante el pivot, que no había todavía el triple, y eso creo que se nota mucho. Y yo creo que es lo que le perjudica. Pero bueno, máximo anotador de la historia de la NBA, que se dice pronto, señores, se dice pronto. Y en el top 3 empezamos con Magic Johnson. Para mí el mejor angelino de la historia, un jugador que tenía los tempos impresionantes y que al final pues tenía que estar en esta lista porque es el mejor base de la historia desde mi punto de vista. Y tenía los tempos del partido, que eso era un gusto verlo mientras era capaz de anotar y no sé, era un showtime, ¿no? O sea, así se le conocía, era un juego muy vistoso, dominó en la época más difícil de la NBA y yo creo que eso tiene que estar premiado con este top 3 porque tiene mucho mérito dominar en esa época, la verdad. En el número 2 vamos con LeBron James, sí, el único jugador que considero que se ha podido acercar al dominio absoluto de Michael Jordan, un LeBron que es una mezcla de Magic Johnson y de Michael Jordan, capacidad anotadora casi al nivel de Michael Jordan, no al nivel de Michael Jordan, y capacidad de manejar los tempos del partido y los dominios del encuentro de Magic Johnson, una mezcla de ambos que se queda un peldañito de no llegar a Michael Jordan. Ya sabéis lo que ha dicho Scottie Pippen, o sea, es mejor, Scottie Pippen lo ha dicho, es mejor que Jordan en todo, menos en la anotación, pero claro, es que Jordan era muy bueno en la anotación, muy bueno en la anotación. LeBron James le damos ese segundo puesto. Y con Michael Jordan despedimos este top 10 de mejores de la historia. Michael Jordan tenía que estar arriba, este es el que menos importaba porque todo el mundo es el que tiene, es el mejor y desde el punto era capaz de dominar absolutamente el partido. Puntillitas que se le pueden sacar, dominó en una época que le favorecía su juego, porque es verdad que no conocemos al Michael Jordan que nos encontraríamos en esta época, pero en aquella época pues los triples no se le daban especialmente bien y en esta probablemente sufriría muchísimo más, o no, porque a lo mejor venía más preparado y con capacidad de triples desde la NCAA. No lo sabemos lo que hubiera ocurrido, pero sí sabemos que en esa época era una cosa anotadora bestial, o sea, yo creo que es de lo nunca visto. Un jugador que llega en su primera temporada rookie y hace 28 puntos, es impresionante, es asombroso, y luego todo el recorrido que tiene y ese dominio con 6 anillos, que señores, ganar 6 anillos en épocas futuras, ¿no? Porque es que ganar 5 anillos durante diferentes épocas, porque Tim Duncan, por ejemplo, los ha ido alargando, incluso Kobe Bryant también los han ido alargando, son dos épocas diferentes, no es la misma la época de Kobe Bryant con Shaquille O'Neal, que los equipos rivales y etcétera era una NBA mucho más floja que la que ganó luego con Pau Gasol, que considero que era una época de la NBA más fuerte que la de pues Filadelfia con Allen Iverson en las finales. Sinceramente creo que era mucho más difícil ganarle, por ejemplo, a los Boston del Big Three, y pues no es lo mismo los contextos. Sin embargo, Michael Jordan es que era prácticamente del tirón como ganó los anillos, y eso tiene un mérito increíble. Hasta los Warriors, que yo los considero el mejor equipo de la historia, no han conseguido mantener esa imbatibilidad en ganar anillos, ¿no? Le cortó la racha LeBron James, que también tiene su mérito por ahí, pero Michael Jordan, pues señores, arribita en todo. Espero que os haya gustado, dadle like y nada, decidme qué opináis de mi top, qué cambiaríais, aunque ya me he leído algunos, que la verdad, me alegra leer los top que ponéis, sobre todo a gente que me decís que sois de Lakers, porque os veo pues muy coherentes con las ideas y poniendo a Kobe pues al final donde merece realmente, porque el hype yo entiendo que es de nuestra época y al final pues lo valoras más lo que es nuestro, lo que es de lo que hemos vivido, que lo que ha pasado antes. Pero han pasado cosas antes en la NBA y no tenemos que olvidarlas, que para eso están este tipo de top, no para pecarse entre unos y otros, sino para recordar otros jugadores que quizá hemos visto menos, pero dándole el valor que yo creo que se merecen realmente. Eso es lo que opino. No me rollo más, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Suscríbete.